Os presento al inspector de Hacienda, don Sergio Pequerul, que su cargo concretamente es jefe de dependencia regional de la gestión institucional de la delegación en Aragón. Así que estamos ante un mandamás de aquí de la gestión tributaria, que creo que nos va a dar, o les va a dar a ustedes, muchos detalles de lo que significa Hacienda metida en el mundo del fútbol, o qué puede significar. Son los malos de la película, pero ya me estaba haciendo una parte antes con él y me decía, bueno, esto nos pasa muchas veces también en muchos otros ámbitos y estamos acostumbrados a ello, pero creo que no hay que tomarlos como eso, hay que tomarlos como que ellos simplemente son garantes del Estado jurídico. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a la organización por invitarme a esta ponencia, que siempre es un placer acudir a estos eventos y, bueno, conocer un poco y palpar el pulso del sector concreto en el que se refiera el simposio y, en este aspecto, pues desde el punto de vista del tema de las asociaciones deportivas, de los clubes deportivos. Bien. El tema, claro, el tema de los impuestos, pues bueno, claro, es un poco desde el punto de vista de las asociaciones, que es la mayor parte de los elementos que se configuran alrededor del fomento del deporte y de cualquier otro, en general, el tema de las asociaciones, hay cierta tendencia a pensar de que, bueno, esto de las asociaciones pues es un poco pues más ligero, ¿no?, de obligaciones, en general mercantiles y en concreto de las tributarias. Y claro, agradezco también bastante el título de la ponencia, que se titula Las obligaciones fiscales de los clubes de fútbol. Y ya este es un primer mensaje pues que yo creo que interesa poner encima de la mesa, que efectivamente los clubes de fútbol, en general, cualquier asociación deportiva que tenga interés en fomentar la actividad deportiva, tiene obligaciones fiscales. Tiene obligaciones fiscales, yo diría, ya como primer titular, pues muy pareciditas a las obligaciones tributarias que tiene cualquier sociedad limitada o sociedad anónima, muy parecidas. Sí que es verdad, no obstante, que dada la particularidad que tiene la asociación respecto de las sociedades limitadas o en general sociedades mercantiles, cuál es la ausencia de ánimo de lucro subjetivo, el legislador les prevé, para fomentar y atender a lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Constitución española, que se incentive este tipo de actividades, como digo, se les exime del pagar los impuestos que recaen directamente sobre estas asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a gestionar, a fomentar el deporte. Por tanto, el segundo titular es que, igual que cada uno de nosotros tenemos un impuesto personal, que es el IRPF, las asociaciones y sociedades anónimas y limitadas, su impuesto personal es el impuesto sobre sociedades. Pues bien, mientras que en las sociedades anónimas y limitadas la tributación es completa, en las asociaciones, por su carácter de ausencia de ánimo de lucro, es decir, por su interés general, más allá de un interés particular de los socios o asociados, en el sentido de que no se les prevé que tengan como interés fundamental la distribución de las ganancias o la obtención de ganancias, sino el fomentar una actividad de interés general, se les prevé unas exenciones importantes en su impuesto personal, en el impuesto sobre sociedades. Esto desde el punto de vista del impuesto principal, que como cualquier persona jurídica pues tiene, ¿no? Desde el punto de vista de las personas físicas es el IRPF, desde el punto de vista de las personas jurídicas es el impuesto sobre sociedades. No obstante, tenemos que decir también a modo introductorio que este aspecto no exime o no determina o no debemos llegar a la conclusión que la exención en su impuesto personal determina otro tipo de exenciones, porque la relación jurídico-tributaria es mucho más amplia que el pagar el impuesto personal. Es decir, la relación jurídico-tributaria tiene como obligación tributaria principal el pago del impuesto, pero también tiene otras, cuáles son obligaciones tributarias accesorias, que se denominan, y obligaciones tributarias formales. Entre las accesorias, por tanto,
ya abandonamos la obligación tributaria principal, que luego expondré con un poquito más de detalle, adentrándonos en otro tipo de obligaciones para, digamos, plantear, siquiera de forma cenital, toda la amalgama de obligaciones tributarias que tienen las asociaciones, presenta otros tipos de obligaciones, como por ejemplo la de practicar retención respecto de los pagos que realicen. Es decir, y esto sin ninguna singularidad ni particularidad respecto de cualquier otra persona jurídica, véase sociedad anónima, sociedad limitada, etc. Es decir, que si un club de fútbol sin ánimo de lucro, especialmente beneficiado por la ley, para no pagar este tipo de impuestos sobre sociedades, realiza otros pagos, por ejemplo, a trabajadores, está obligado a practicar la retención a cuenta y, evidentemente, ingresarlo en la hacienda pública en los plazos pertinentes. Otro ejemplo de obligaciones sería la de presentar los modelos informativos en los que se suministran a la Administración tributaria pues distintas operaciones que desde el punto de vista gestor tributario nos interesa desde el punto de vista de la hacienda pública para controlar o gestionar nuestro sistema tributario. Por ejemplo, existe obligación de presentar un modelo que se denomina el modelo 347 de ingresos y pagos, que no supone el pago de ninguna cuota tributaria, pero sí supone una obligación de suministro de información respecto de las operaciones superiores a 3.000 euros que realicen este tipo de asociaciones. Bien, por tanto, podemos decir desde esta introducción inicial que a mí me gustaría que quedase como pilares básicos, primero, que el mandato constitucional del artículo 43.3, que antes se ha mencionado en la ponencia anterior, de fomentar la práctica del deporte, esto se consigue declarando básicamente exento, con algunas excepciones, el impuesto sobre sociedades que tienen que pagar las asociaciones y los clubes de fútbol, que es un tipo de asociación, bien sea el club de fútbol básico, elemental, o cualquier otro ente asociativo de similar naturaleza. Por tanto, desde el impuesto sobre sociedades esto queda exento, pero que eso no exime ni mucho menos del cumplimiento de otro tipo de obligaciones de práctica retención, suministro de información, de llevar una contabilidad ordenada, puesto que decimos que quedan exentos del impuesto sobre sociedades es porque son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y cualquier sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades está obligado a llevar una contabilidad ordenada de acuerdo con las normas mercantiles, en particular del Plan General de Contabilidad desde el punto de vista de cuentas contables. Bien, pasando un poquito, no me quiero extender mucho porque luego tenemos la mesa redonda y ahí pues atenderé con gusto cualquier pregunta que se plantee. Sí que quiero un poco, digamos, desmenuzar este planteamiento inicial que he realizado. Desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, que es el elemento principal, y luego también tocaré un poquito el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, hemos de decir que todo tipo de asociación, que aquí agrupa todo tipo de club deportivo, la asociación por el hecho de constituirse como asociación, porque si no sería una sociedad, por el hecho de constituirse como una asociación, digo, no tiene ánimo de lucro. Ánimo de lucro subjetivo, ¿esto qué quiere decir? Claro, el lucro subjetivo se contrapone al lucro objetivo. Sí que puede tener lucro objetivo, es decir, lo que no se impide a los clubes de fútbol es que presten determinados servicios y se cobre por ello. Por ejemplo, la cesión de una pista de pádel, y por eso se cobra y ahí hay un lucro objetivo. Lo que no se permite es vestir una asociación que tiene ánimo de lucro objetivo, pero también subjetivo, es decir, que yo fijo un precio, pero ese precio, ese rendimiento, esa ganancia, no va a ir destinada a reinvertirse en la actividad del fomento del deporte, sino que va a ir destinada a una distribución de ganancias para los socios o asociados.
Esto es lo que no es una asociación, esto es una sociedad, y para esto no están pensados el régimen del impuesto sobre sociedades especialmente beneficioso. Dicho esto, voy a suponer que estamos dentro del ámbito correcto de un lucro objetivo sí, pero lucro subjetivo no. Una vez que estamos aquí, a su vez, tenemos que tener claro que no existe una regla homogénea para todas las asociaciones o clubes de fútbol sin ánimo de lucro subjetivo, que depende de la forma jurídica y de una determinada declaración de utilidad pública que se les pueda dar. Me explico. Estamos, por tanto, en que todos los clubes de fútbol, asociaciones en general deportivas, no tienen ánimo de lucro, pero para aquellas que se constituyan como fundaciones, para las federaciones deportivas y para aquellas asociaciones o clubes de fútbol que tengan no el nivel elemental, sino al menos el básico, para estas asociaciones, clubes de fútbol básicos, pueden obtener la declaración de utilidad pública, y para este grupo, fundaciones, federaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, tienen un régimen fiscal especialmente beneficioso en el impuesto sobre sociedades. Luego veremos 4 pinceladas. Y para aquellos otros, que básicamente nos quedamos con el ámbito de los clubes de fútbol, asociaciones que no tienen lucro subjetivo, pero tampoco son declarados de utilidad pública, estos tienen también un régimen más beneficioso que las sociedades anónimas, pero menos beneficioso que las fundaciones o las asociaciones declaradas de utilidad pública. Ese, por tanto, segundo, mejor que primer planteamiento a efectos de distinguir su tributación. Bien, una vez que tenemos esta distinción, voy a hacer referencia, como les he comentado, a una breve pinceladas características que caracterizan el régimen de los dos grandes grupos. En primer lugar, respecto de las asociaciones declaradas de utilidad pública, también fundaciones y federaciones, pero entiendo que en este foro habrá menos de estas formas jurídicas. En su caso puede haber, entiendo, alguna asociación declarada de utilidad pública. Estas asociaciones se regulan por la Ley 49/2002 y tienen la obligación de llevar una contabilidad ordenada al Código de Comercio y de presentar declaración por impuestos sobre sociedades, aun cuando sea para declarar todas sus rentas como exentas. Es decir, aun cuando sea para pagar 0 o ingresar 0. Pero tiene la obligación de presentar este impuesto sobre sociedades. A cambio, se le establece, como ya se adelantaba, un régimen fiscal súper beneficioso, en el sentido de que están prácticamente exentas la totalidad de las rentas que obtengan, tanto desde el punto de vista de donativos, liberalidades, subvenciones otorgadas por entes públicos para financiar el deporte. Todo esto está exento. También está exento incluso que el objeto social se desarrolle a través de una actividad económica, salvo que esta actividad económica sea de espectáculos deportivos o prestaciones de servicios a profesionales deportivos. Que en esto ya se entiende pues, que aquí el lucro objetivo mancha el lucro subjetivo y se excluye. Por tanto, estas asociaciones declaradas de utilidad pública, incluso desarrollando una actividad económica, todas estas rentas que obtengan por el desarrollo de esta actividad económica está exento. Únicamente tributarían por aquellas otras actividades económicas, como por ejemplo estas de espectáculos deportivos, venta de entradas, participación en ligas profesionales en las que se cobra un precio por la entrada, derechos de imagen, etcétera. Esto tributaría, pero además tributa a un 10%. El impuesto sobre sociedades, el tipo de gravamen general por el que tributa cualquier sociedad anónima deportiva, actualmente tras la reforma última que hemos tenido es del 25%, pues esto tributa al 10%. Aquí el límite es que esta actividad económica que tributa al 10% no puede ser mayor del 40% de los ingresos totales de la sociedad. Es decir, si yo soy una asociación declarada de utilidad pública y más del 40% de mis ingresos proceden de espectáculos deportivos, eso automáticamente me excluye de este régimen de la Ley 49/2002, que es especialmente el más beneficioso, y me lleva al que vamos a ver ahora a continuación, que es el de aquellas asociaciones
que no son ni fundaciones, ni federaciones, ni declaraciones, ni asociaciones declaradas de utilidad pública, es decir, clubes de fútbol normales, por así decirlo. Aquí también se prevé un régimen más beneficioso que el que se establece para cualquier otra persona jurídica en el impuesto sobre sociedades. De tal manera que aquí quedan exentos todas las rentas procedentes de la percepción de donativos, liberalidades, cuotas de abonados, también todo el tema de, salvo lo que, mejor dicho, recapitulo, queda exento todo la parte de rentas que provienen de subvenciones, donativos, subvenciones, que era la renta que estaba buscando, queda exento. Pero queda sujeto y no exento, es decir, con obligación de tributar cualquier realización de actividad económica, aunque el objeto de la actividad económica sea propiamente el objeto de la asociación. Por tanto, estos clubes de fútbol que no tienen la declaración de utilidad pública tienen que pagar, digamos así, a grosso modo, por las actividades económicas que realicen. ¿Y esto de actividad económica qué es? Pues una actividad económica es un aspecto bastante amplio, abarca muchas cosas. Casi desde el punto de vista de una delimitación negativa, no son donativos, liberalidades, subvenciones, rendimientos del propio patrimonio, los intereses en la cuenta corriente, eso no es actividad económica, pero sí que es actividad económica cualquier ordenación de medios, materiales y o humanos con la obtención de prestar un servicio o entregar un bien para el mercado. Es decir, cualquier ejemplo de arrendamiento de pistas de pádel, pistas de tenis, que se cobra un precio por entrar a la piscina. Todo esto es una actividad económica y, por tanto, tendrá que tributar el impuesto sobre sociedades, porque lo que no tiene que tributar, a fuerza de ser repetitivo, es la parte que corresponde a donaciones, liberalidades y subvenciones. No obstante, que tiene que tributar a un tipo inferior. Ahora con la reforma se ha igualado bastante, que es al 25% de los ingresos menos los gastos, de esas rentas no exentas. Bien, esto desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades. Por tanto, quedan exentas una buena parte de las rentas, pero si el club de fútbol desarrolla este tipo de actividad económica por el que cobra un determinado precio, estas rentas que obtengan deberán ser objeto de declaración en el impuesto correspondiente. Esto desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades. Pasamos a continuación al impuesto sobre el valor añadido. En el impuesto sobre el valor añadido se declara una exención en el artículo 21, 13º de la Ley del IVA, que establece que estarán exentos del impuesto sobre el valor añadido las prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte y que se presten a personas físicas. Es decir, que aquí el ámbito es muy extenso. Siguiendo con el ejemplo que decíamos del arrendamiento de las pistas de pádel, eso podría constituir una actividad económica objeto de tributación de impuestos sobre sociedades, pero sin embargo estaría exento del IVA. Es decir, el precio que cobre la asociación deportiva por ese arrendamiento de esas pistas iría sin IVA. No estaría sujeta al impuesto sobre el valor añadido. Por dar dos detalles de la exención en el IVA, se requiere el cumplimiento tanto de requisitos objetivos como requisitos subjetivos. Para que quede exento, desde el punto de vista de los requisitos objetivos, tiene que ser una prestación de servicios, por tanto, quedan al margen las entregas de bienes, es decir, venta de chándal, por ejemplo, que es una entrega de bienes. Esto no estamos hablando de esto. Estamos hablando de prestaciones de servicio, una entrega de bienes, como puede ser la venta de chándal, de ropa deportiva, de raquetas, de balones. Esto está sujeto y no exento al IVA. Estamos hablando, por tanto, de prestaciones de servicios. Luego, si quieres, le relaciono una retahíla como ejemplos de prestaciones de servicio que quedarían exentos. Por tanto, prestaciones de servicio y, segundo, que estén directamente relacionados con la práctica del deporte. Es decir, que aquí quedarían al margen, porque no están directamente relacionados con la práctica del deporte, las prestaciones de servicio, por ejemplo, de balneario, masaje, que pudiese
hipotéticamente prestar el club deportivo. Esto respecto de los requisitos subjetivos, objetivos. Respecto de los requisitos subjetivos, el principal requisito es que se trate de una asociación sin ánimo de lucro. Esto ya hemos partido de la premisa y de la hipótesis que así es, porque si fuese una sociedad limitada quien presta estos servicios, esto tributa al 21%, ojo. Con lo cual también es un importante incentivo, beneficio fiscal de tributar del 21% a tributar al 0%. Y aquí, claro, aquí hay que tener también cautela y cierta prudencia desde nuestro punto de vista, porque, claro, se conocen casos de cuando el IVA tiene mucha influencia, mucha incidencia en la competitividad del mercado. No cabe duda de que si uno repercute un 21%, a no repercutirlo está sobrecargando el precio en un 21%, con lo cual es más o menos competitivo. Desde este punto de vista, acudir, por ejemplo, a la contratación pública para la prestación de servicios de natación a un ayuntamiento, si estamos desde un punto de vista de la sociedad limitada, le debe repercutir un IVA del 21%, si estamos desde el punto de vista de una asociación sin ánimo de lucro, al 0%. Con lo cual esto hay que vigilarlo bastante, porque si es así, así tiene que ser, pero claro, si la asociación tiene ánimo de lucro, pues está compitiendo deslealmente con la sociedad mercantil, que tiene que repercutir un precio y no es tan competitivo y seguramente perderá el contrato del sector público porque no puede ofrecer un precio tan bajo como el que ofrece la asociación. Luego, si es una asociación de interés general sin ánimo de lucro, bien. Si no, el tema del IVA plantea importantes distorsiones. Bien. Esto desde el punto de vista del IVA, aquí tengo una retahíla de servicios que a lo mejor quizás ahora para plantearlas quizás... Un poquito justos de tiempo, lo digo. Sí, un poquito justo de tiempo. Y como conclusión, y finalmente a modo de resumen, que todo el ámbito de las asociaciones sin ánimo de lucro está especialmente privilegiada, que hay dos grandes bloques, los especialmente privilegiados y los privilegiados pero menos. Esto desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades. Que esto no implica que no se deban atender otro tipo de obligaciones, como por ejemplo los pagos que se realicen a determinados trabajadores, a determinados proveedores que estén sujetos a retención. Es decir, que el incentivo fiscal, el fomento público, se centra el beneficio fiscal en la asociación, pero no en quien participa mediante cobro, mediante contraprestación de la participación. Es decir, los trabajadores, cualquier otra persona relacionada con la asociación, tiene un régimen normal, ordinario, de tributación, sin particularidad respecto de cualquier otro trabajador, pongamos por caso. Y, insisto, además, como las asociaciones tienen personalidad jurídica, también se les impone otras obligaciones que no tienen nada que ver con pago de impuestos, pero que tienen que ver con el cumplimiento de unas obligaciones de suministro de información como cualquier otra empresa, que es